tura, para, tura, para, tura, para. Tarde de lectura, tarde de lectura. Hola, bienvenidos a la tarde de lectura. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con dos nuevos invitados que nos van a acompañar en nuestro podcast. Saluden, amigos. Hola, muchas gracias por invitarnos. Yo soy David Brown, un intelectual en busca de más conocimiento. Hola, yo soy Jake Williams, un músico que le gusta leer. Bueno, hoy los invitamos para aprender de un contexto muy importante en la literatura y comprender mejor los relatos narrativos usando la famosa teoría de Gerard Genette. Uy, no, ¿cómo así, gente? A mí no me dijeron eso, es re complicado. No se preocupen, aprenderemos a usar esta teoría con un cuento sencillo de la literatura latinoamericana. Este es El vestido de terciopelo de la argentina Silvina Ocampo. Bueno, para comenzar, me gustaría dar un pequeño resumen acerca del cuento. El cuento, El vestido de terciopelo, nos narra la historia de la protagonista, una niña, y Casilda, la cual es costurera. Ellas se dirigen a la casa de una clienta a quien se refieren a ella como señora. La señora había pedido a Casilda un vestido hecho de terciopelo con un estampado de un dragón, pero esta, al probárselo, se dio cuenta de que no encajaba en sus medidas, lo que hizo que Casilda intentara arreglárselo. Todo esto pasaba mientras nuestra joven protagonista observaba la situación y apreciaba el hermoso vestido. La obra termina con la muerte de la señora por asfixia porque aquel hermoso vestido de terciopelo estaba muy apretado. Ay, ¿por qué la señora es así? ¿Será que tiene algo que ver con su contexto de producción? Así es, Diego. Para empezar el contexto, hablemos un poquito de la autora. Silvina Ocampo, nacida en 1906 en Argentina, fue una escritora nacida en una familia arraigada de círculos culturales argentinos, lo que significa que eran un poco tradicionales al respecto. En un tiempo se enfocó inicialmente en las artes plásticas, considerándose su nueva vocación. Sin embargo, tras recibir lecciones de pintura con Giorgio de Chirico, abandonó los pinceles y esta escritora se adentró al mundo de las letras. Siempre pasa lo mismo. Pintores que terminan siendo escritores, al menos estos buscan diferentes tipos de artes para reflejar su creatividad. Así es, David. Bueno, ella inició en un libro de cuentos llamado Viaje Olvidado en 1937. Tras esto se veía un gran impacto. Sin embargo, se publicó su primer libro titulado Enumeración de la Patria en 1942. Para llegar al cuento El vestido de terciopelo es necesario también entender la situación que tenía Argentina en 1959. Respondiendo a tu pregunta, aquí es donde se puede ver reflejado en el libro en base a la relación entre la señora y las modistas, mostrando las diferencias sociales y económicas, además de ofrecer una crítica a la superficialidad y vanidad de la alta sociedad. La señora, a través de su comportamiento y conversaciones, revela su obsesión por la apariencia y la moda, contrastando con la sencillez y resignación de las modistas. Esto invita a reflexionar sobre las relaciones de poder y la desigualdad social. Claro, más que todo en esa época se evidencia demasiado el clasicismo, sobre todo en Argentina. Ellos querían llevar la idea como europea de la estética y el glamour. Claro que es demasiado diferente, aún así podemos seguirlos viendo engreídos en los partidos de fútbol. Bueno, si los argumentos eran así de engreídos, me imagino que el libro fue mal recibido por el público o acaso tuvo algún reconocimiento. ¿Cómo es que se llama eso? Sí, contexto de recepción. ¿Qué pasó con el cuento? Justo hablaremos del contexto de recepción. El cuento El vestido de terciopelo no ganó premios específicos por sí mismo, pero la autora, Silvina Ocampo, es una figura destacada de la literatura argentina que ha recibido reconocimiento a lo largo de su carrera por su obra en general. Ay, qué mal, tan Abel y no gana nada, qué pecado. Espera, pero yo sí estuve investigando y mira que la autora Silvina fue galardonada con el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires y el Premio Nacional de Poesía de Argentina. Creo que eso refleja el impacto y la calidad de su obra en la literatura argentina. Y como dato curioso, es importante aclarar que el gobierno argentino ha clasificado la obra y en general el libro de La Furia y otros cuentos como una de las obras más importantes en la literatura argentina, al ser un icono en la cultura contemporánea de ese país. ¿Sí vieron? Pero bueno, hay que empezar a profundizar y analizar más el cuento, ¿no? Empecemos por lo más sencillo, su estructura externa. El cuento está formado en un segmento. Según el resumen que nos dieron,
Tampoco se evidenciaron capítulos o escenas de la historia. Ah, bueno, está sencillo. Tan corto y fugaz como una gota de lluvia en verano. Bueno, continuando con las estructuras, podemos ver también la interna, que claramente tiene más cosas y profundiza en muchas más cosas. Para empezar, el cuento tiene un inicio in media res, lo que quiere decir que comienza en medio de una acción sin ofrecer como una introducción o un contexto detallado de antemano. En este caso, la narración empieza con la protagonista ya inmersa en un suceso concreto, llegando a la casa de la señora y detallando sus acciones inmediatas y emociones al respecto. Este tipo de inicio genera un efecto de inmersión directa en la historia y además capta rápidamente la atención del lector. Siempre que cuentos así me confundo, están fuera de contexto y me pierdo. Aunque bueno, de todas maneras nos animan a seguir leyéndolos para saber por qué está pasando lo que está pasando, valga la redundancia. Sí, bueno, ahora adentrándonos más al desarrollo del cuento, El vestido de terciopelo, vemos que cuenta con contrapunta, debido a que el relato intercala varias diégesis al mismo tiempo. Esto se puede evidenciar mejor en la siguiente cita. Todo el mundo creía que mi amiga Casilda era mi mamá. ¡Qué risa! Señora, ¿quiere probarse?, dijo Casilda, abriendo el paquete que estaba prendido con alfileres. Me ordenó: alcanza mi cartera, los alfileres. Probarse es mi tortura. Si alguien se probara los vestidos por mí, qué feliz sería. Me cansa tanto. La señora se desvistió y Casilda trató de ponerle el vestido de terciopelo. ¿Para cuándo el viaje, señora?, le dijo para distraerla. Aquí se encuentra que hay varios diálogos. Espera, ¿qué es eso de diégesis? ¿Tiene que ver con digestión o comida o algo así? No, bro, ¿cómo crees? Es una cosa de Janet un poco rara, habla de niveles de voz o cosas así. No se preocupen, muchachos, la diégesis la explicaremos más adelante. Pero por ahora continuemos con el final de la estructura interna del cuento. El vestido de terciopelo presenta un final cerrado. Durante la narrativa, después de la serie de eventos con la señora probándose el vestido, el cuento concluye con la muerte de la señora. Luego de la muerte, Casilda, la modista, hace un comentario melancólico después de que la señora ha muerto y lamenta el esfuerzo que le costó hacer el vestido. Entonces, pues, este tipo de desenlace proporciona una resolución definitiva a la historia y no deja cabos sueltos ni incertidumbres sobre el destino de los personajes principales. Así es, gente, empecemos por el protagonista. La creación de este personaje es plana, ya que este no cambia. Su carácter siempre es el mismo y no tiene mayor evolución a lo largo de la narración. Desempeña una función secundaria, debido a que el relato no gira en torno a ella a pesar de que sea esta quien narra la historia. Su caracterización es directa, siendo esta quien describe a los personajes. Es importante recordar que existen dos tipos de personajes. El plano es el cual no desarrolla como su personalidad alrededor de la trama, pues es el mismo desde el inicio hasta el final. Y el segundo es redondo, el cual como que es lo contrario. Este sí cambia a medida de que va avanzando la trama. Happy Legrand ahora continúa con la señora Cornelia, o también conocida como señora, quien ha muerto en la historia, pues la creación de este personaje es plana. Se mantiene igual a lo largo de la historia y desempeña una función primaria, ya que el relato gira en torno a ella. Su caracterización es indirecta, distinguiéndose por sus acciones y diálogos. Bueno, por último y no menos importante, hablemos de Casilda, la modista, pues la creación de este personaje es plana, no presenta ninguna transformación en el desarrollo de la trama, desempeña una función primaria ya que el relato gira en torno a ella. Su caracterización es indirecta debido a que se caracteriza por medio de sus acciones y sus diálogos. Bueno, pues todos son iguales en términos técnicos. Ahora sí, vamos a lo más importante. Nos adentraremos en la teoría de Gerard Genet, empezando por la famosa diégesis de la que estaban preguntando. Claro, en el cuento se puede evidenciar dos niveles de diégesis, una interna y una externa. En la externa, que es narrada por la autora Silvina Ocampo, la cual es dirigida a las personas las cuales leen el cuento, o sea, los lectores. En la interna es que es contada por la narradora, la niña, quien cuenta la historia mediante su perspectiva. Sin embargo, en la historia se pueden evidenciar más diégesis. Por ejemplo, tenemos la de la señora y la de Casilda, las cuales se usan como diálogos para contar y entender a profundidad la historia. O sea que si hay una conversación entre los personajes se pueden formar una diégesis y así sucesivamente. Así es, David. Ahora veremos que en el cuento del vestido de terciopelo se pueden evidenciar dos niveles de diégesis, una interna y una externa. La externa es narrada por la autora Silvina Ocampo, la cual la reciben las personas que leen el cuento, o sea, los lectores. La interna es contada por la narradora, o sea, la protagonista, que es la niña, y cada uno de ellos cuenta la historia desde su perspectiva. Hablemos del tiempo. Einstein
dice que el tiempo es relativo, y en tal de Genet, claro que podemos tomar notas de eso, pero si no entendemos cómo funciona el tiempo de un relato, lo más probable es que nos perdamos a la hora de empezar. La obra cuenta con una isocronía debido a que la historia se narra en un formato lineal, siguiendo una secuencia cronológica sin saltos temporales significativos hacia el pasado o el futuro. Se puede evidenciar en diferentes partes del cuento, como un pequeño fragmento que dice: sudando, secándose en la frente con pañuelos, humedecemos en la frente de la Recoleta, llegamos a esa casa, con jardín, de la calle Yacucho. ¡Qué risa! O también, la señora cayó al suelo y el dragón se retorció. Casilda se inclinó sobre su cuerpo hasta que el dragón quedó inmóvil. Acaricié de nuevo el terciopelo que parecía un animal. Casilda dijo melancólicamente: ha muerto. Me costó tanto hacer este vestido. Me costó tanto. ¡Qué risa! Oh, ya entendí. De la cita se puede ver cómo el cuento comienza desde la llegada de la protagonista y Casilda a la casa de la señora, y termina cuando la señora falleció por asfixia debido a que el vestido que le estaba arreglando Casilda estaba muy apretado, sin haber ningún salto temporal al pasado en el futuro. La siguiente cosa que hay que entender en el relato de una historia es el ritmo. Ay, a mí me encanta la música, pero ¿qué tiene que ver con el ritmo de un cuento? Bueno, el ritmo es muy diferente de lo que conocemos por la música. En realidad es la velocidad y la forma en la que se muestran los eventos que suceden. Pues como vemos en la historia, se puede evidenciar el uso de sumario y cámara lenta, al presentar que en algunos momentos de la narración el relato es más corto que la historia y viceversa. Por ejemplo, en el fragmento: saludando, sacándonos la frente con pañuelos, que humedecimos en la fuente de la Recoleta, llegamos a esa casa con jardín de la calle Ayaucho. ¡Qué risa! Como podemos evidenciar en el fragmento, este hace uso de sumario al contar de manera resumida cómo en un día caluroso la protagonista y Casilda se dirigían a trabajar, las cuales se limpiaban de sudor de sus frentes con pañuelos que mojaron en una frente que se encontraron en su camisa, que éstas llegaron a su destino, que era la casa de la señora, ubicada en la calle Ayuco. Como ejemplo de cámara lenta tenemos el siguiente fragmento. Durante algunos segundos, Casilda trató inútilmente de bajar la falda para que resbalara sobre la cadera de la señora. Yo le ayudaba lo mejor que podía. Finalmente consiguió poner el vestido. Durante unos instantes la señora descansó exhausta sobre el sillón. Luego se puso de pie para mirarse en el espejo. El vestido era precioso y complicado. Un dragón bordado de lentejuelas negras brillaba sobre el lado izquierdo de la bata. Casilda se arrodilló, mirándola en el espejo. Le rodeó la rueda con la falda. Luego se puso de pie y empezó a colocar alfileres en los dobleces de la bata, en el cuello, en las mangas. Yo tocaba el terciopelo. Era áspero, como cuando pasaba en mi mano, y suave cuando pasaba por el otro. El contacto de la felpa hacía rechinar mis dientes. Los alfileres caían sobre el piso de madera y yo lo recogía religiosamente uno por uno. ¡Qué risa! Oh, claro, en el fragmento se evidencia el uso de la cámara lenta al contarnos la historia con más información de la necesaria. De todas maneras, es la historia más interesante. ¿Ustedes creen que es información necesaria? Ya depende del lector, pero en lo personal me gusta cuando los cuentos tienen cámara lenta, así da más suspenso y no son tan aburridos. Hablando ahora de la frecuencia del cuento, podemos ver que predomina la frecuencia singulativa. Esto se debe a que la narración sigue una línea de tiempo lineal y los eventos ocurren y se narran una sola vez, correspondiendo a su único acontecimiento en la trama. Y esto se evidencia en el fragmento de la señora cayó al suelo y el dragón se retorció. En este fragmento se puede evidenciar la frecuencia singulativa al mencionar lo ocurrido a la señora una sola vez en el cuento. El vestido de terciopelo se cuenta mediante relato de palabras, al ser esta una obra narrativa que tiene como propósito contar la historia usando palabras. Por lo contrario, si esta fuera una obra de teatro o un texto dirigido a la visualización, esta haría parte del relato de acontecimientos al ser esta contada mediante escenas las cuales se podrían observar. La historia cuenta con una focalización visión core, debido a que el cuento es narrado desde el punto de vista de un personaje, la cual es la protagonista. Esto lo podemos evidenciar en el siguiente fragmento. Yo tocaba el terciopelo. Era áspero cuando pasaba la mano para un lado y suave cuando la pasaba para el otro. El contacto de la felpa hacía rechinar mis dientes. Los alfileres caían sobre el piso de madera y yo los recogía religiosamente uno por uno. ¡Qué risa! De esta cita se puede observar que quien narra la historia es la protagonista y que esta cuenta que el terciopelo tiene una textura áspera y a la vez suave. Esto evidencia que la historia se narra desde el punto de vista de la protagonista. Hey, si no mal entiendo, Genet también tiene una manera particular de llamar a los narradores. ¿Cómo se le domina eso? Bueno, sé que los nombres son técnicos, pero una vez los ensayas ya que uno se los aprende. Aquí vemos que el narrador homodiegético, intradigético, ya que el narrador es la protagonista, homodiegético, y por ende este hace de la historia. Esto se puede evidenciar en la siguiente frase: para mí no hay en el mundo de otro género comparable. Sentir su suavidad en mi mano me trae, aunque a veces me repugne. Hey, ¿y cómo es la enunciación, ya que estamos hablando de voz?
Es como cuando aparece un anuncio en un examen o algo así. No, en realidad, en el vestido de terciopelo, el tipo de enunciación que predomina es la ulterior. Esto se refiere a la narración de hechos que han ocurrido en el pasado, o sea, el narrador relata los eventos después de que estos han sucedido. Bueno, todo texto tiene una intención, ¿no? Sobre todo la manera en la que narra. Quisiéramos saber cuál sería la intención en el cuento. Claro, tienes razón, es muy importante. En el cuento, la narración tiene una intención narrativa predominante. Esto se debe a que el relato se centra en contar una historia con personajes, acciones y un desenlace. El enfoque está en describir los eventos que ocurren durante la visita de los protagonistas a la casa de la señora para probarse un vestido de terciopelo. A través de los detalles descriptivos y las interacciones entre los personajes, el cuento se construye principalmente con el objetivo de narrar una serie de sucesos. Además de la intención narrativa, el cuento también presenta elementos ideológicos. La interacción de la señora y la modista refleja las diferencias sociales y económicas, así como una crítica sutil a la superficialidad y vanidad de la alta sociedad. La señora, con su actitud y diálogo, expone su obsesión por la apariencia y la moda, lo que contrasta con la sencillez y resignación de las modistas. Esto sugiere una reflexión sobre relaciones de poder y las desigualdades sociales. Bueno, al parecer ya hemos acabado hasta hoy. ¿Ustedes qué opinan sobre Jeanette? Es una teoría extensa, pero ahora que la comprendo mejor, sé que me irá muy bien en mi examen oral de lengua y literatura para la IB. Y aparte nos ayudará mucho con nuestra carrera de lectores. Muchas gracias, Tardes de Lectura, por este grandioso momento. Ay, gracias a ustedes por venir, chicos. Nos vemos en un próximo capítulo de Tardes de Lectura con Sara Montoya, Mariana Barrientos, Valentina Sanabria, Victoria Guerrero, Paula Muñoz, Juan David García y Diego Guerrero. ¡Chao!